Monterrey, Nuevo León, México. Una gran ciudad con 4.4 millones de habitantes. Es aquí donde abunda la corrupción en todos los sentidos, desde la tienda de la esquina hasta los políticos en el Palacio de Gobierno, en la cima de la cadena laboral. Aquí es donde empezamos nuestro trabajo con esta frase: el que no tranza, no avanza. De acuerdo a un informe realizado en el año 2014 por la INEGI, el 85.4% de los habitantes mayores de edad consideran que la corrupción es muy alta. Extrañamente, ese porcentaje ha sufrido algún caso de ilegalidad, como por ejemplo, robo y asalto. También preguntamos, ¿cómo es que la corrupción le afectaría al país? ¿Cuál es su definición de corrupción? La definición para mí es, que los empleados o un empleado del gobierno o del municipio te pide a cambio dinero por pasarte algún impuesto, lo que sé yo. Es corrupción, es robo. ¿Tiene algún testimonio? Desafortunadamente mi empresa vive a diario, vive la corrupción diariamente. ¿Por qué? Nosotros nos dedicamos a construir jardines y tenemos un vivero, el cual surte árboles a las empresas de Monterrey, Nuevo León. Normalmente la gente del municipio nos pide un 20% del valor de los árboles que les vendemos a las constructoras, los cuales pues prácticamente ese 20% va a los bolsillos de los empleados y no a las arcas municipales. Y aunado a esto hay que surtir toda la cantidad de árboles que tenemos que vendimos. Y prácticamente este 20% nos pega mucho en las utilidades de la empresa. Madre, para ti, ¿qué es corrupción? Corrupción es cuando alguien te pide dinero de soborno por algo que necesitas. Okay. ¿Algún testimonio? Pues cuando estaba en la carrera, en la facultad, el maestro me pidió que le llevara algo para pasarme la materia y lo acepté. Ok, gracias. ¿Cuál es su definición de corrupción? Mi definición de corrupción es como un soborno cuando una persona te pide dinero para sus bienes, para sus por así decirlo, en un trabajo te piden dinero de la cotización, un porcentaje de la cotización para poder entrar al proyecto. Esa es mi definición de soborno. Cualquier persona puede pedirte dinero a cambio de favores, por así decirlo. ¿Tienes algún testimonio? En un proyecto tuvimos una persona, un residente, que nos pedía parte del porcentaje de utilidad de nuestro proyecto para poder entrar en él y no ponernos tantas trabas en cuestión de estimaciones y tal. Mi nombre es Hernán Javier Ochoa Tello. Soy abogado y estudiante. ¿Cuál es tu definición de la corrupción? Corromper cualquier tipo de situación, como uso de poder, por así decirlo, donde generan intereses de por medio. Existe el caso de Kia y el gobierno del exmandatario Rodrigo Medina, donde se firmó un contrato en el cual se indica el regalo de 840 millones de pesos por parte del gobernador con el fin de que se instalaran aquí en nuestro estado. Este contrato carece de sustento legal, además de que el estado no tiene los recursos para saldar el pacto. Bronco denuncia los actos de corrupción hechos por el gobierno anterior. Entrevistamos al licenciado Miguel Treviño, exdirector de las oficinas de nuestro gobernador del estado, Jaime Calderón. Él nos explica qué es la corrupción. Bueno, ¿cuál es su nombre completo? Miguel Treviño de Hoyos. ¿Su ocupación?
Bueno, yo soy socio de un despacho de consultoría en servicios de inteligencia estratégica enfocado a empresas que tienen operaciones en zonas de México donde hay problemas con la comunidad de seguridad y nosotros les ayudamos a hacer su agenda de riesgos y a resolver sus problemas. Somos un despacho de consultoría que tiene proyectos en todo México. Bueno, en cuanto al sector público, he trabajado en diferentes momentos de mi carrera profesional. Recién saliendo de la carrera, trabajé en lo que era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo que es hoy la Secretaría de Economía. Y en ese trabajo lo que a mí me tocaba hacer era ver asuntos relacionados con el Tratado de Libre Comercio, particularmente lo que tiene que ver con el acuerdo paralelo laboral. Después trabajé con el licenciado Fernando Canales desde la precampaña para ser candidato del PAN a la gobernatura, después candidato a gobernador. En la transición y ya como gobernador yo era el director de planeación en su gobierno. Eso fue en el año 97 y 98. Y después los años siguientes tuve diferentes actividades en el sector social y en el sector privado y más recientemente en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. La corrupción es cuando un servidor público se apropia o le da un uso privado a los espacios y a los recursos públicos. En mi opinión, las razones por las que hay en México casos de corrupción con mayor frecuencia que en otros países tiene que ver con que todavía no somos capaces de crear las instituciones. Cuando hablamos de instituciones, de lo que estamos hablando es de las reglas del juego formales e informales que verdaderamente limiten los espacios de corrupción, es decir, reglas del juego que obliguen a que todo lo que hace el servidor público se dé en un ambiente de transparencia, que obliguen a que el servidor público tenga la obligación de rendir cuentas, es decir, de explicar por qué se tomaron ciertas decisiones y finalmente que haya un castigo o una sanción a aquel servidor público que cometió un acto indebido en el ejercicio de esa función. Entonces, cuando en un país en sus instituciones públicas no se da este amarre entre las decisiones o la responsabilidad que tiene un servidor público y la transparencia de su actuar, la obligación de rendir cuentas y la sanción si hay un acto indebido, pues se propicia un ambiente de corrupción. Dicho de otra manera, en aquellos países donde hay mayores espacios de transparencia, donde hay mayores obligaciones de rendir cuentas y donde hay sanción para los actos indebidos, el espacio para la corrupción se hace más pequeño, se limita. Nunca desaparece, pero sí se limita. Nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer para reducir la corrupción? Bueno, yo creo que tienen muchísimo por hacer. Creo que pues ustedes están en la posibilidad, ustedes los jóvenes están en la posibilidad de traerle esperanza a este país. Creo que ustedes han visto que la generación de sus papás y la generación de sus abuelos no hemos podido entregarles los resultados que ustedes necesitan. De alguna forma les hemos fallado. Le hemos echado ganas, pero no les estamos dejando el país que ustedes se merecen. Y creo que siendo ustedes una generación con mucho más facilidades para tener los referentes de cómo se hacen las cosas en otros lados del mundo, de ver cómo ciudades que son un muladar, que no funcionan, que están unidas en la inseguridad y en la corrupción, han resurgido de las cenizas y se han construido en ciudades muy vivibles, con muy buena calidad de vida, países que han vivido casos muy graves de corrupción, el caso de Colombia, por ejemplo, a través de la creación y del fomento de una cultura ciudadana distinta, también han resurgido países que le han apostado a la educación, por ejemplo, la región de Sicilia en Italia, que le apostó muy fuerte después de los 80s, después de esa influencia tan grande que tenía la mafia sobre esta isla, le invirtió muy fuerte en la cultura cívica, en las escuelas, resurgió
y de una ciudad como Palermo, que tenía alrededor de 300 asesinatos por cada 100,000 habitantes en los 80s al año, está siendo una ciudad que tiene 3 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Esto es posible cuando se combate la corrupción, cuando todos ponen de su parte y cuando se le apuesta a construir una nueva generación de ciudadanos, los jóvenes, en los que tenemos tanta esperanza aquí en México, que dicen tolerancia cero. O sea, el servicio público, los recursos públicos son sagrados y tienen que ir solo a aquello que va en dirección del bien común, de construir mejores condiciones de vida. Entonces creo que ustedes tienen una oportunidad muy emocionante, un reto muy padre de ponerlos en la muestra a nosotros, la generación de sus papás y a la generación de sus abuelos, que sí se puede y que México puede ser un país con altísimos estándares de servicio público como se tiene en otros países. Y estoy seguro que lo van a lograr.